El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí como todos los lunes en Macroscopio por FM Universidad. Hoy charlamos con la doctora Suyay García Gualda. Suyay es doctora en Ciencias Sociales, con mención en Ciencias Políticas. Tiene un magíster en Género, Sociedad y Política y es licenciada en Ciencias Políticas. Se ha dedicado a investigar sobre las mujeres indígenas y su participación en la política en la zona de Nor Patagonia y se desempeña en el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, IPEX, de CONICET. Buenas tardes, Suyay, y gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias, buenas tardes, un gusto. Bueno, contame un poquito, Suyay, ¿cómo definiste o decidiste tu carrera, tu formación universitaria? Bueno, yo soy nacida acá en la provincia de Neuquén, vivo en un pueblo que está a 15 kilómetros al norte de la capital que se llama Centenario, y cuando ya estaba terminando mis estudios secundarios, en principio me orientaba más hacia la medicina. Creo que algo de eso, de las ciencias de la salud todavía hoy me persigue, me inquieta, me interpela mucho, pero también me daba cuenta que me interesaban mucho las ciencias humanas y las sociales. Uh-huh. Y bueno, analizando las posibilidades en la zona, no encontraba ninguna carrera que cumpliera un poco con todas mis expectativas en cuanto a las áreas de interés, digamos, ¿no? General que me motorizaban. Y bueno, buscando, descubrí la ciencia política, encontré la carrera en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, que es una carrera donde el título es licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, entonces tiene una mirada mucho más abarcativa en algunos aspectos. Así que bueno, decidí incursionar por esas áreas de las ciencias sociales y bueno, la verdad es que no me arrepiento para nada. ¿Te gustó? Me gustó mucho, sí. La verdad es que siempre cuento que cuando llegué a cursar, la primera materia que cursé era análisis cuantitativo, estadística, y realmente nuestras caras eran de estábamos totalmente desorientadas. Sí. Claro, no, para Obvio. Nada era lo que nos esperábamos. Pero bueno, por suerte rápidamente llegaron otras materias como Estado, Sociedad y Políticas y otras que bueno, ahí nos empezaron a enamorar profundamente de la carrera. Bueno, igual cuán importante es la estadística también aplicada a las ciencias sociales y humanas, ¿no? Quizás no está totalmente todo dimensionado, pero sí tiene una función fundamental. De hecho, sí, la base para muchas materias que después tuvimos que cursar, ¿no? Pero era como toda la expectativa de encontrarnos en la lectura con algunas problematizaciones y de golpe nos encontramos con matemáticas. No, el horror, wow. Claro, fue muy fuerte. ¿Cómo fue tu recorrido después de eso hasta llegar a CONICET? Bueno, yo cuando estaba por terminar mi carrera de grado, a mí siempre me interesaron mucho los temas vinculados a movimientos sociales en general y movimientos indígenas en particular. Y si había un movimiento que siempre me interpeló fue el zapatismo, ¿no? En México. Y en el 2007 tuve la posibilidad de viajar a Chiapas al tercer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, que se desarrolló en 3 de los caracoles zapatistas. Yo siempre digo que eso fue un quiebre, ¿no? Fue como un antes y un después en mi formación profesional, pero también en mi vida particular. Sí. Y bueno, a partir de ahí dije, tengo que de alguna manera capitalizar toda esta experiencia, todo lo aprendido, y empecé a desarrollar mi tesina de grado sobre prácticas políticas del zapatismo en México y del pueblo nación mapuche en Neuquén. No fue un análisis comparado, sino un estudio de casos, y esa fue mi primera aproximación
al método etnográfico, digamos, a la etnografía, a la investigación un poco más sistematizada, ¿no? Esta experiencia de la tesina. Y cuando me recibí me volví a vivir acá en Neuquén. Uh-huh. Trabajé de varias cosas que nada que ver con el mundo de la academia, porque bueno, no conocía mucha gente, no era graduada de la Universidad del Comahue, entonces bueno, me dificultaba mucho la inserción en los grupos que ya estaban organizados, armados. Pero de a poco encontré una profesora de geografía, Zulema Semorile, que me abrió muy gentilmente las puertas de su proyecto como externa en ese momento. Fue mi primer acercamiento acá en la Universidad del Comahue a la investigación. Y a los pocos años conocí a quien fue mi director de beca, mi director de doctorado, de maestría, que es el doctor Fernando Lizárraga, acá investigador también del IPEX, de CONICET, y él me propuso, en realidad me preguntó, ¿nunca pensaste en presentarte una beca de CONICET? Y la verdad que sí, pero lo veía como algo tan lejano, tan ajeno, digamos, a la realidad que me tocaba en ese momento. Y me dice, bueno, a ver, sentémonos, veamos, charlemos, qué posibilidades hay, y veamos tu currículum, ¿no? Me empezó a explicar cómo funcionaba el sistema de evaluaciones y demás. Y bueno, y así fue que decidimos presentarnos a la beca de CONICET, con también la doctora Gloria Gince como codirectora, que es doctora de la Universidad de Cuyo. Y bueno, tuve la suerte de obtener el beneficio de la beca. En ese momento eran las becas de 3 años, que después se prorrogaban por las... yo justo cuando me tocaba, cuando se terminaba la primer parte, digamos, de la beca, y ya estaba armando todo para presentarme a la segunda parte, fue cuando se dio automáticamente esa prórroga, ¿no? De los 5 años. Así que tuve esa suerte de poder continuar. Y bueno, la verdad es que ahí terminé el doctorado. Mientras tanto yo ya había empezado a hacer la maestría en géneros, en Flaxo, pero la maestría llegó un poco más vinculada a una cuestión, una inquietud propia de la militancia. Yo en esos años coordinaba una agrupación de mujeres acá en Centenario, que hacíamos acompañamientos en casos de violencia, dictábamos talleres, y bueno, un poco como para formarme, seguir aprendiendo, ¿no? En esto de estar en el territorio, decidí inscribirme en la maestría. Y bueno, fue, digamos, un plus también para obtener la beca, ¿no? Porque ya la venía cursando. Y cuando llegó el momento de escribir la tesis de la maestría, yo dije, bueno, ¿cómo conjugo estas dos grandes áreas que me interesan, ¿no? Por un lado, los estudios de género, por otro lado, los pueblos y naciones indígenas. Y ahí nació esta idea de empezar a estudiar las formas de organización y participación política de las mujeres mapuche en Neuquén. En ese momento, en un conflicto particular, que fue el conflicto Pulmarí, en el año 95, que bueno, después tuvo otro momento clave en el 2006, y bueno, continuará. Pero bueno, fue en ese conflicto puntual, y cuando llegó el momento de pensar entonces en un plan de tesis para un doctorado, bueno, tomamos como punto de partida ese conflicto en los 90 y de alguna manera empezamos a abordar otros escenarios de conflicto en la provincia de Neuquén, ¿no? Como en la zona de explotación turística, extractivismo, ¿no? Empezar a abrir, digamos, a otros tipos, si se quiere, de conflictos territoriales acá en la provincia de Neuquén. Bien. Y vos ves, bueno, pudiste hacer un análisis de esto que específicamente estudias vos, digamos, de la participación de las mujeres indígenas, cómo se fue dando, si fue avanzando, si fue creciendo, qué características ha tomado. Sí, bueno, yo insisto en que, yo en mi producción, en mi investigación, insisto en que el conflicto Pulmarí que mencionaba recién fue un hito, ¿no?, en la historia reciente del pueblo nación mapuche, al menos acá en Neuquén, pero un hito en varios aspectos, pero sobre todo en cuanto a la participación política de las mujeres. Por un lado fue un parteaguas porque fue un conflicto que llegó a ser considerado problema de Estado, ¿no?, y activó la doctrina de seguridad nacional. Se hablaba en esos momentos de la zapatización del conflicto, ¿no? Fue en el 95, en el 94 fue un levantamiento zapatista, entonces se presumía, ¿no?, un foco revolucionario en la cordillera neuquina.
Pero por otro lado, frente a la no respuesta, ¿no?, de los funcionarios y las instituciones de gobierno ante las demandas de las comunidades que están dentro del territorio de Pulmarí, fueron las mujeres las que llevaron el conflicto de alguna manera y las que sostuvieron conflicto en los momentos más críticos, ¿no? Cuando una conversa con las ñañas, con las mujeres que intervinieron, incluso con los varones que participaron en el conflicto, dan cuenta de que, bueno, en esos momentos donde realmente se dudaba de continuar en la toma pacífica de la Corporación Interestadual Pulmarí, esos momentos donde muchos varones se preguntaban por sus animales, ¿no?, y empezaban como a decir, bueno, mejor volvemos al territorio, fueron las mujeres las que tomaron la palabra y dijeron, bueno, si ustedes quieren ir a cuidar los animales, vayan, nosotras nos vamos a quedar acá hasta que el gobernador nos atienda, ¿no? Yo creo que en esos pequeños gestos, si se quiere, se empezó a forjar nuevas formas de participación, de organización de las mujeres, incluso a politizar espacios que hasta ese momento podríamos denominar como domésticos, ¿no? Por ejemplo, los espacios de los talleres de costura y de tejido, que eran considerados los espacios de las mujeres, y que tuvieron un rol central, ¿no?, al momento de tomar las decisiones en el marco del conflicto. Entonces, me parece que tiene mucho potencial pensar Pulmarí como ese quiebre, ¿no?, ese rol que empezaron a tomar las mujeres en cuanto a la toma de la palabra justamente, pero no solo la participación en los espacios de liberación, como los chabún, las asambleas diríamos nosotros, sino también en cuanto a ocupar cargos de autoridad, en poder apalabrar también múltiples formas de violencia que se viven en los territorios, tanto dentro como, digamos, tanto al interior de las propias comunidades como de cara a la sociedad no indígena y al Estado. Y bueno, a partir de ahí creo que en los distintos conflictos que hemos ido analizando, con el tiempo vemos nuevas formas también de organización y de participación, pero que remiten de alguna manera también a la toma de la palabra en este sentido amplio, que incluye la revitalización, por ejemplo, del mapuzungún, ¿no?, de la lengua, del idioma mapuche, como una estrategia política, poder visibilizar las violencias contra las mujeres también, ¿no?, que se viven dentro de las comunidades y de cara al Estado y a la sociedad indígena. Bueno, hemos podido como hacer advertir estas continuidades históricas de alguna manera hasta llegar al momento presente, ¿no?, que es un poco lo que estoy trabajando ahora como investigadora de CONICET, digamos. Una vez que terminé mi beca, que eso no lo dije, inmediatamente no ingresé a carrera, tampoco me presenté a postdoc, decidí no continuar por la vía de las becas y me dediqué exclusivamente a la docencia en la universidad, y pasaron un par de años y dije, bueno, ahora sí es momento, voy a hacer la experiencia de presentarme a carrera. Siempre digo lo mismo, a lo sumo me dirán que no es suficiente, me harán una devolución y aprenderé de eso, pero bueno, tuve la suerte de ingresar y bueno, de ahora estoy como mucho más centrada en poder mirar desde la teoría política en clave feminista la idea de justicia de género y pensar las reivindicaciones, las luchas de estas mujeres en claves de, bueno, por un lado las demandas por el reconocimiento identitario, cultural, también las demandas redistributivas de los bienes comunes de la naturaleza, como puede ser el mismo territorio, ¿no?, y otros bienes comunes como el agua, y también la representación, pero entendida como el derecho a la participación política, ¿no?, a tener voz en los procesos de toma de decisiones, tanto al interior de sus propias comunidades y de los organismos supracomunitarios, como también en los espacios institucionales y estatales, ¿no?, dedicados a las temáticas. Bien, hacemos un primer corte, Suyay, y volvemos en unos minutitos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con la doctora Suyay García Walda. Bueno, comentaba sobre sus inicios en la investigación, la elección de su tema, cómo fue desarrollando sus trabajos. Comentabas recién y dijiste dos temas, dos cuestiones muy importantes en esto de cómo se inicia la participación de las mujeres indígenas en los conflictos.
el Estado no responde. Para mí es una frase que es categórica y que sigue siendo carne nuestra de cada día, o si responde de la peor manera. Y la otra es que las mujeres llevaron adelante el conflicto, ¿no? Cómo se pusieron firmes con cuerpo y alma para tomar la palabra y el espacio, lo que en nuestra historia es bastante cercano e importante, ¿no? Tenemos otros ejemplos de mujeres que han ocupado espacios y han permitido visibilizar problemas sociales. Me refiero obviamente a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? ¿Cómo es, digamos, al interior de las comunidades? Porque sé que, a diferencia de otras etnias, la mujer mapuche es una mujer poderosa, tiene mucha fuerza. Esto de alguna manera empezó a tener más peso, o sea, en eso de salir que vos me contabas, o en esto de ocupar esos espacios que eran tradicionalmente de labores femeninas, empezaron a resignificarse y a tener otro peso. Sí, sin embargo, todavía hay enormes barreras y dificultades, ¿no? Obviamente, eso también sí. es una realidad. De hecho, hace 2 semanas, si no me equivoco con los cálculos, se desarrolló acá en la Universidad del Comahue el Encuentro Nacional de Pueblos y Naciones Originarias, y bueno, participé como relatora del grupo de trabajo de mujeres, tomando notas, sistematizando un poco las discusiones que entre ellas llevaban a cabo, y una puede corroborar, ¿no?, todavía la enorme cantidad de dificultades, barreras y limitaciones, tanto como vos decías, que podemos observar desde el Estado, ¿no? Esta inacción, esta invisibilización que continúa, digamos, en materia de pueblos originarios, pero también hacia el interior de las propias comunidades, ¿no? Hay un montón de barreras, también producto de conductas machistas, por supuesto, que dificultan, ¿no?, que sean las mujeres en muchos casos quienes, por ejemplo, ocupen cargos de autoridad o espacios de decisión, ¿no?, y de deliberación política. Eso todavía se ve. No todas las comunidades son lo mismo, eso también es una realidad. La provincia de Neuquén tiene más de 60 comunidades actualmente reconocidas. Y bueno, siempre digo, ¿no?, como cada comunidad también es un mundo, tiene sus particularidades, su historia, sus idas y vueltas y sus propios conflictos, como todo grupo humano. Entonces, bueno, no podemos generalizar, pero sí es cierto que todavía hay muchas barreras que dificultan y que impiden, ¿no?, ese pleno ejercicio, digamos, de la participación de las mujeres. Y bueno, ni hablar en términos a nivel nacional, si lo pensamos en términos de Estado y de ciudadanía, creo que, bueno, son un grupo que podríamos pensar en términos de ciudadanía restringida, ¿no? Por un lado, son sujetas de derechos legalmente consagrados, formalmente y legalmente consagrados, pero sin embargo vemos que no en todos los casos pueden acceder y gozar de esos derechos reconocidos, ¿no? Claro. También comentaste recién, decías esta inacción del Estado. ¿Te parece una inacción o es una política concreta de los diferentes? Sí. No hablo de esta gestión en particular, sino del Estado, ¿no? Del Estado nacional. Del Estado. Exactamente. Sí. Parto de pensar que es un Estado que se forjó y se erigió sobre las bases de un genocidio que no se reconoce. Que es estructuralmente racista, contrario a lo que muchas veces creemos como sociedad. Está muy instalado, ¿no?, que la Argentina no es una sociedad racista, y sin embargo es institucional, creo yo, en muchos aspectos del racismo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que en función de cada conflicto y de cada situación particular, la inacción es una estrategia política también, ¿no? No hacer también puede ser una forma, una decisión deliberada, ¿no? En muchos aspectos. Y también, bueno, ciertos discursos que todavía son dominantes, como el de el multiculturalismo, ¿no? El discurso multicultural propio del neoliberalismo, de este giro cultural que acá vivimos como más a fuego a partir de los 90. Yo creo que todavía tiñe muchas prácticas, muchos discursos dentro de todo el organigrama, ¿no?, del Estado. Entonces se anuncian muchas veces muchas políticas públicas
que se dicen, por ejemplo, interculturales, pero al momento de llevarlas a la práctica, de territorializarlas, esa noción de interculturalidad se agua, ¿no? Está en saco roto, diríamos. Creo yo que por lo menos acá en Neuquén hay como dos posturas bien marcadas en relación a la interculturalidad, al menos lo que yo percibo ahora. Por un lado, quienes creen que es posible cierta armonización, ¿no?, de las diferencias y de la diversidad cultural a través de la intervención del Estado, ¿no?, por medio del Estado, de las políticas de Estado, y por otro lado, quienes entienden que la cultura y que incluso las identidades son un campo de disputa y de lucha política, ¿no?, de resistencia y de participación política. Entonces, muchas veces nos encontramos con políticas de Estado, con políticas públicas que se dicen interculturales, que se dicen incluso interseccionales, si hablamos en términos de género, y sin embargo, a la hora de implementarlas, ¿no?, eso queda en letra muerta, básicamente. Y bueno, yo creo que también ahí hay una cuestión de voluntad política, ¿no?, de quienes, totalmente, tanto quienes elaboran como quienes implementan e incluso evalúan, ¿no?, las políticas, porque a veces uno podría pensarse, bueno, ¿a qué se refieren cuando hablan de interculturalidad? No sé, pienso en la educación intercultural bilingüe, que es un derecho reconocido hace muchos años ya, y sin embargo seguimos encontrándonos con que es la educación formal, tradicional, hablada en mapuzungún, y que incluso es prácticamente exclusiva para las zonas rurales, ¿no?, negando y desconociendo que en la urbanidad también existen comunidades, en este caso mapuche, ¿no? Y que de hecho Neuquén está en territorio mapuche. Entonces, bueno, digo, como el caso de educación, podemos pensar en salud, podemos pensar en otras áreas, digamos, que sucede, no sé si lo mismo, pero más o menos, ¿no? Similar. Comentabas antes, bueno, los diversos conflictos en los que participan estas mujeres, con bueno, el tema del territorio, el tema del agua, también, bueno, de sus reivindicaciones de género. ¿Cuáles son hoy esos conflictos que, bueno, que siguen siendo algunos de larga data, ¿no? Sí, bueno, acá tenemos, digamos, estamos muy cerca del corazón de Vaca Muerta, ¿no?, del yacimiento Loma Campana, la promesa del extractivismo actualmente, ¿no?, de fractura hidráulica, el fracking, y bueno, ahí mismo, sin ir más lejos, tenemos un montón de conflictos territoriales, porque bueno, justamente las comunidades se erigen en defensa, ¿no?, de los bienes comunes, en contra de la contaminación, del uso excesivo del agua que supone este tipo de explotación de los hidrocarburos y demás, y bueno, sin embargo las respuestas siguen siendo siempre más o menos las mismas, ¿no? Yo creo que ahí está la trampa, volviendo a lo que hablábamos recién, de la tolerancia, ¿no? Esta idea de tolerancia, de que hay una relación asimétrica de poder en esa tolerancia, ¿no? Tolera el que puede, dicen algunas autoras. Y si no quieren y no pueden, o más que no pueden, no quieren, mandan a la gendarmería, ¿no? O a las fuerzas de represión. Y eso lo seguimos viviendo en distintos escenarios conflictos, ya sea frente al extractivismo, digamos, en materia de hidrocarburos, como también en las zonas de explotación turística, ¿no? Eso, digo, tenemos a Villa Langostura, los conflictos que siguen como muy latentes con personajes muy renombrados también en nuestro país, que bueno, han ido avanzando sobre el territorio de las distintas comunidades, e incluso los conflictos con los propios municipios, ¿no? Como los procesos de municipalización, digamos, han implicado el saqueo y la expropiación de los territorios de las comunidades, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no? Villa Pegüeña, el mismo Villa Langostura, digamos, hay distintos escenarios de conflicto que se abren, pero siempre en materia de territorio. Yo creo que mientras no se asuma que la lucha por el territorio es mucho más que la lucha por la posesión, por la propiedad de la tierra, del recurso, la materia tierra, digamos, ¿no? Eso es desconocer la cosmología, la filosofía de los pueblos y naciones originarias en general, y mapuche en este caso en particular, y pretender legislar desde la mirada occidental del territorio, ¿no?, en términos de recursos naturales, de propiedad privada, bueno, ahí hay un conflicto epistémico, ¿no? Digamos, lo que estamos discutiendo cosas muy muy diferentes. Entonces, ahí hay una tensión epistémica que, mientras no se tenga la voluntad de realmente
discutir en profundidad todos estos aspectos, bueno, los conflictos van a seguir emergiendo, ¿no? Definitivamente. A lo largo del tiempo. Hacemos otra pausita y volvemos en unos minutos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con la doctora Suyay García Walda. Estamos hablando de mujeres indígenas, mapuches específicamente, en conflictos por territorios y bienes naturales comunes, que me encanta esa concepción, no recurso natural, en Neuquén. Contabas que hay 60 comunidades reconocidas en Neuquén. ¿En qué condiciones están esas comunidades? O sea, ¿se fueron censadas? ¿Se les dio la propiedad de la tierra, la propiedad comunitaria, que sería lo ideal y lo correcto en estos casos? Sí, son más de 60, algo de 64, 65, no quiero decir el número exacto para no meter la pata hoy. Sin embargo, no todas cuentan con la personería jurídica, también eso ha sido motivo de numerosos conflictos, por supuesto, territoriales, porque, bueno, justamente con la reforma del 94, con la incorporación del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que se reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas, también se garantiza el acceso a la tierra, pero de alguna manera se empieza a pedir para que se otorgue ese reconocimiento que las comunidades cuenten con personería jurídica, ¿no? Y por ende una estructura similar a lo que sería una asociación civil. Claro. Bueno, lo que sucede es que también hay una mirada bien evolucionista, incluso de la cultura, ¿no? Pensando como, bueno, algo del pasado, remoto, negando que la cultura, que los pueblos son dinámicos, ¿no? Qué sé yo, también hay conflictos al interior, entonces lo que hasta hoy era una comunidad, quizás mañana sean dos comunidades diferentes, ¿no? Producto de rupturas, de conflictos internos, y que también se vayan forjando nuevas comunidades, ¿no? Porque, bueno, eso también es parte de que se forman nuevas familias, de que, bueno, y bueno, el Estado durante mucho tiempo, el Estado de la provincia, el Estado neuquino, negó, digamos, el derecho a la personería jurídica. De hecho, en muchos casos se recurría a nación, ¿no? Es más, hubo en su momento conflictos legales entre provincia y nación justamente por esta cuestión. Y bueno, digamos, todos y todas teníamos, ¿no? Esa esperanza puesta en la ley de relevamiento territorial, ¿no? En cuanto a la regularización de la propiedad comunitaria de las comunidades, pero bueno, también la provincia de Neuquén presentó mucha resistencia, ¿sí?, a la adhesión de esa norma en sus comienzos, y después, bueno, al momento de desarrollar los relevamientos también hubo numerosos conflictos, se negaron algunos de los datos, digamos, que se habían recabado en el relevamiento territorial. Bueno, todo esto en función de ciertas alianzas que existen entre, en este caso, el partido que es hegemónico en la provincia de Neuquén. Nosotros somos un partido político que gobierna desde la década del 60 hasta la actualidad ininterrumpidamente, lo cual incluye las épocas de dictadura, porque, bueno, sus cuadros políticos, digamos, oficiaron de interventores. Entonces, bueno, digamos, las alianzas entre el partido Estado, dirían algunas autoras de la zona, historiadoras, con sectores privados, bueno, presenta obstáculos, ¿no?, para la implementación como corresponde de la ley de relevamiento, y eso ha dado lugar a numerosos conflictos territoriales. La demora en esos relevamientos también, ¿no? Al no tener la personería jurídica, bueno, digamos, se dificulta el poder luchar, digamos, con las armas legales por esos territorios, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ahora en plena pandemia, no, la discusión era la prórroga de la Ley Nacional de Relevamiento, porque, bueno, además una ley que suponía que se iban a detener los desalojos, y sabemos que no, a lo largo y a lo ancho del país eso nunca sucedió, ¿no? Sí, bueno, no sé si existe alguna provincia donde se haya implementado la ley al 100%. La verdad que desconozco si alguna fue. Creo que no, digamos, pero en todas las provincias, aquí en Misiones, por ejemplo, no fue escasísimo. En Salta creo que hay 10 comunidades relevadas, o sea, no fue serio nada de eso, ¿no? Quizás la ley se sancionó con buenas intenciones, como suele ocurrir, pero la implementación y la bajada al territorio
y lo seguimos viendo hoy con otros conflictos, ¿no? De petróleo, de agua, de litio, de negocios inmobiliarios, humedales, o sea, hay un montón de conflictos e intereses que no ayudan para que esto circule. Y además, lo que me parece que es lo que vos básicamente decís, ¿no? De considerar a las comunidades como algo no del todo positivo o directamente negativo, ¿no? Como algo que no debería estar donde está. Sí, además acá convive que frente a todos estos conflictos actuales, digamos, se activa, creo yo que ahí podemos pensarlo, ¿no? Como una continuidad histórica desde los procesos de conquista y colonización, que en el caso del pueblo mapuche no fue hace 500 años, ¿no? Claro. Estamos hablando de menos de 150 años de la mal llamada conquista del desierto, que es la famosa teoría de la araucanización, ¿no? Esto que sostiene que los mapuches son chilenos. Yes. Esta presunta extranjería mapuche, que frente a cada conflicto territorial se activan, ¿no? Estos discursos desde los medios hegemónicos. A nivel nacional tenemos exponentes ya afamados, ¿no? Dedicados a armar informes en contra, pero también a nivel regional, provincial, local, se sigue sosteniendo, ¿no? Esta idea de, los mapuches son chilenos, los tehuelches son argentinos, ¿no? Bueno, siempre digo lo mismo, malas noticias, ni los mapuches son chilenos ni los tehuelches son argentinos, porque justamente hay que entender que son pueblos que, como lo reconoce la mismísima Constitución, preexisten, ¿no? Al Estado-Nación, a los Estados-Nación, en este caso de Chile y Argentina, y que la extensión territorial, el Gualmapu, el territorio ancestral mapuche, abarcaba parte de lo que hoy es Chile y lo que hoy es Argentina, ¿no? Gulumapu y Polmapu, ambos lados de la cordillera de los Andes. Entonces sí es cierto que frente a cada conflicto se activan estos discursos y a partir de ahí una cantidad de recursos jurídicos, legales, ¿no? que se usan para la criminalización y la judicialización también de la lucha mapuche, ¿no? Si uno lee a veces los escritos de abogados que representan intereses de ciertos inversores, claramente encuentra, todos estos argumentos, un poco más maquillados quizás, pero que, se basan en esta idea de la extranjería mapuche, que hay que entenderlo también en su contexto. Digo, esto no es una novedad, no lo inventaron los medios ahora, no. Esto es parte de la intelectualidad del roquismo, ¿no? Uh-huh. Con Estanislao Ceballos a la cabeza, esta idea de, crear un enemigo interno que justifique también el avance del ejército sobre estos territorios, ¿no? Esta idea de traer Estado y capital donde no había. Pero justamente esos mecanismos, que implican también mecanismos de terror, coercitivos, siguen estando vigentes, latentes de alguna manera, ¿no? Y ante cada conflicto se activa. Digo, acá, no hace mucho, ¿no? Cuando fue el conflicto que terminó con el asesinato de Santiago Maldonado, posteriormente el de Rafael Nahuel, si bien no fueron en Neuquén, fueron en la zona de cordillera del sur de acá de la Patagonia, ¿no? Toda el arsenal de los medios, mostrando esta idea de la extranjería y tratando a partir de ahí de deslegitimar, ¿no? Las luchas y las demandas de los pueblos originarios. Sin más lejos lo que pasó ahora en Villa Mascardi también, ¿no? Sí, que terminó con varias. Sí, con varias compañeras mapuches detenidas, que aún están detenidas, fueron trasladadas a más de 1.500 kilómetros de sus hogares, separadas de sus hijos. Una de ellas obligadas a parir, parió en cautiverio, o sea, cosas que son del horror mismo, que creíamos que no iba a pasar más y nos encontramos nuevamente con esas atrocidades ahora sí en un gobierno democrático, ¿no? Pasaron otras atrocidades en el anterior, pero en eso parece que todos funcionan de la misma manera, no hay diferencias partidarias e ideológicas en cuanto al maltrato a las comunidades. Yo a veces pienso que los discursos progresistas, en términos que no hablo de ningún gobierno, hablo en general, ¿no? De todos los espacios políticos, si se quiere. Cuando uno toca el tema de los pueblos y naciones originarias, ahí
realmente, digamos, uno mueve sus estructuras, ¿no? De alguna manera, los pone en jaque. Muestran la hilacha, diríamos poco académicamente. Dicho en criollo, muestran la hilacha, sí. Sí, lamentablemente, y bueno, al ser quizás los mapuches, o que quizás eso también sea parte de una construcción, como un pueblo más fortalecido, quizás por los rigores del clima o del territorio donde viven, como que bueno, que hay más excusas todavía, ¿no? Para pegarles, para mencionarlos como violentos, como agresivos o guerreros, ¿no? En algún punto. Sí, eso también es parte de esta idea de cómo se ha ido construyendo, ¿no? Esta idea del indio malonero, que es una amenaza, ¿no? Para el Estado, para la civilización, para el desarrollo económico del país, y como justificativo justamente para el avance, ¿no? De las fuerzas en su momento del ejército, y bueno, hoy por hoy de gendarmería, policía federal, etcétera, ¿no? Grupos especiales, pero digo, es una construcción que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo también para legitimar, ¿no? Esas políticas expansionistas de Avellaneda, de Roca, y bueno, que perduran hasta la actualidad, ¿no? Hasta hoy. Otra pausita, Suyay, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con Suyay García Gualda. Le comentaba fuera de aire que ya se nos pasó el programa, que este es el último bloque, y bueno, queda mucho por hablar todavía. En estas últimas caracterizaciones que hiciste, ¿no? De cómo se los ve a los mapuches, cómo charlan esto las mujeres mapuches, cómo hacen esta devolución de tanta agresión, cómo lo viven en sus comunidades, en sus espacios. Y bueno, como les decía, son muy heterogéneas cada comunidad, sí, ¿no? Tiene también su propia realidad, pero lo cierto es que yo creo que también las mujeres se van fortaleciendo, ¿no? Cada vez más, de un tiempo a esta parte, incluso las luchas feministas en general, podríamos decir, no específicamente el feminismo comunitario, el feminismo indígena, sino desde el Ni Una Menos en adelante, también, digamos, ha tenido un impacto de alguna manera positivo hacia las propias comunidades, cómo se empieza a problematizar también las múltiples formas de opresión y de violencia que se vive en tierra adentro, ¿no? En las propias comunidades, pero también en la urbanidad. Y yo creo que frente a cada una de estas situaciones también hay un proceso de fortalecimiento. Las mujeres mapuche, en tanto defensoras, ¿no? Del mapuche quimún, del conocimiento ancestral mapuche, cumplen un rol fundamental dentro de la organización social y política mapuche, y poco a poco fortaleciéndose unas a otras, ¿no? Siempre de manera colectiva, creo que van logrando, por un lado, lo que decía al principio, apalabrar esas violencias, apalabrar ese dolor, ¿no? Porque muchas veces el silencio ha sido una herramienta fundamental de la colonización, de la conquista, del terror durante años, y también esto de romper ese silencio es una forma de reconocimiento, ¿no? Tanto hacia adentro como hacia afuera, y poder empezar a ganar estos espacios de toma de decisiones, de poder decir su voz, ¿no? De poder tener voz en los procesos de decisiones. Creo que de a poco se está logrando, como decía, con muchas dificultades y limitaciones, no es algo que fluya tan tranquilamente, con muchas resistencias también por parte de los varones, pero bueno, lo consiguen y están logrando, digamos, paso a paso, ¿no? Pequeños avances en cuanto a su propia situación como sujetas de derecho, ¿no? Tanto mujeres e indígenas. Yo creo que también dentro de los feminismos tenemos ahí como una deuda pendiente para repensarnos críticamente nuestra mirada en relación a las mujeres originarias, como todavía tenemos miradas etnocéntricas en muchos aspectos, ¿no? Y eso lleva a prácticas discriminatorias también. Bueno, sin ir más lejos, la discusión del espacio político, ¿no? Por excelencia, que es el encuentro de mujeres. Bueno, la discusión si es nacional, si es plurinacional, ¿no? Bueno, también en relación a las disidencias, pero
Yo creo que ahí hay como un foco que tenemos que empezar a mirar, y que es una discusión de fondo importante, que es la de qué Estado, ¿no? ¿Qué Estado queremos, qué Estado construimos, de qué democracia estamos hablando, de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad, qué lugar se les da realmente a esos, entre comillas, otros saberes, ¿no? Porque digo, ahí habría que pensarlo, nuestros son conocimientos porque son científicos, ¿no? Lo de ellas son saberes, ¿no? Bueno, hay que ver ahí esas relaciones también de poder que operan, qué lugar realmente se les da, y cuando incorporamos incluso en nuestras prácticas, nuestro activismo, y sin ir más lejos, nuestra práctica académica, ¿no? De investigación, perspectivas como la interseccionalidad, ¿no? Que atienden a estas distintas estructuras de poder y cómo se imbrican y generan situaciones de opresión particular. Bueno, realmente eso, digamos, cómo lo llevamos al territorio, ¿no? Digamos, cómo lo hacemos carne de alguna manera, porque, bueno, así como los discursos y los espacios progresistas, decíamos, muestran la hilacha cuando hablamos de pueblos y naciones originarias, también lo hacen cuando hablamos muchas veces de las mujeres, y más aún, ¿no? Si se trata de mujeres originarias. Entonces, yo creo que es un proceso que se viene dando paso a paso, digamos, paulatinamente, en este diálogo también con organizaciones y espacios feministas, incluso con espacios académicos en distintos lugares, ¿no? En esta construcción colectiva de conocimiento, yo creo que las mujeres han empezado a repensar su lugar dentro de sus propias comunidades, de sus propias familias, y también, ¿no? De cara al Estado y a la sociedad no indígena. ¿Y cuál es tu futuro inmediato, Suyay? ¿Vas a seguir profundizando en estas investigaciones? ¿Vas a abrir un poco más el campo hacia otros lugares? Actualmente yo estoy cursando un postdoctorado en salud colectiva, por eso digo que esto de las ciencias de la salud Volviste. Y bueno, estoy mirando, o me interesa más que nada mirar en profundidad una experiencia concreta, que es el primer centro de salud intercultural el que está en Rucacheroy, la cordillera, que es mal llamado, o comúnmente llamado el Hospital Intercultural, ¿no? Como una experiencia pionera acá en la Argentina. Bueno, empezar a mirar realmente los espacios de participación que las mujeres mapuches tienen, ¿no? Dentro de esta política de salud, si se quiere, a nivel provincial. Y bueno, un poco la idea es seguir profundizando en algunas políticas públicas específicas, ¿no? En algunas políticas como más focalizadas, en algunas experiencias concretas, ¿no? Porque bueno, este último tiempo estuve mucho más dedicada a la cuestión más teórica, desde la teoría política feminista, como decía, para pensar estas luchas, estas reivindicaciones en contextos extractivistas, porque bueno, justamente yo venía a hacer mucho trabajo etnográfico, trabajo de campo, y bueno, necesitaba parar un poco, estaba muy cansada, sí, eso también es una realidad, tengo 3 hijos, entonces bueno, era... se empezaba a complicar el escenario particular, personal mío, ¿no? Familiar, y necesitaba parar un poco en ese sentido, por eso me fui un poco más al campo teórico, pero bueno, ahora tengo ganas como de poder dialogar entre la cuestión más teórica con también otros métodos más biográficos, las historias de vida, para pensar también algunas políticas o algunas experiencias particulares que se vienen desarrollando acá en la provincia. Qué bueno. Y lo del tema de salud es súper interesante, porque además, bueno, como otras comunidades, los mapuches tienen un conocimiento importantísimo de botánica, de flora nativa, de plantas medicinales, tienen su propio sentido de lo que es la salud. Eso realmente es muy interesante. Sí. Bueno, esto, ¿no? En cuanto a la cosmovisión, la concepción de salud, de enfermedad, de atención, de muerte, ¿no? Propia del pueblo mapuche, la medicina ancestral mapuche, y bueno, poder pensar esas tensiones, ¿no? De las que estuvimos hablando entre lo que son las políticas de Estado, que se dicen interculturales, y bueno, lo que realmente después se traduce en el territorio o en la práctica, en la implementación concreta, ¿no? Claro.
Sí, sí. Sí, sí, eso no debe ser fácil de llevar como tantas otras cosas, ¿no? El tema de hasta dónde llega la consideración y el respeto y hasta dónde se termina invadiendo o deslegitimando, ¿no? Lo que ocurre con esas prácticas. Exacto, sí, aparte, bueno, qué lugar se le da realmente a esos saberes, a esas prácticas, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo, no? Para hablar de interculturalidad en salud, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y en términos de salud, también pensar la violencia de género contra las mujeres, también, ¿no? Claro. Contra las mujeres indígenas concretamente, y bueno, advertir esto, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de datos oficiales sobre los femicidios indígenas que existen en Argentina, porque no están desagregados por pertenencia étnica, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy terrible. Empezar como a indagar un poco más en todas estas cuestiones. Bien. Bueno, Suyay, te agradecemos muchísimo tu presencia auditiva, más que presencia corpórea aquí en el programa. Esperemos que nos mantengas al tanto de tus investigaciones, de tus publicaciones, de tus actividades. Lo que quieras difundir también, Macroscopio está aquí para darlo a conocer. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, fue un placer para mí. Bueno, estamos en contacto, un abrazo. Un beso, muchísimas gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio Canción para dormir a un niño de Beatriz Pichimalem, Manos de mujeres de Marta Gómez, Malditas petroleras de Puelcona y Mapu de Noelia Pucci. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.